Los resultados trimestrales de Google, o también conocida como Alphabet, han sido excelentes. De hecho, han batido todas las expectativas de parte de los analistas. El día de hoy quiero compartirles justamente y vamos a analizar fundamentalmente y técnicamente los resultados de este último trimestre de Google. Google es una de las 7 magníficas. Esta empresa es una de las más grandes del mercado y que continuamente ha venido creciendo, obviamente ya no a pasos tan agigantados, pero de igual manera sigue generando una rentabilidad importante para los inversionistas. El día de hoy también quiero compartirles, actualmente tengo una posición abierta, una operación abierta con Google, en este caso, una naked put, que es una operación netamente alcista, justamente aprovechando la volatilidad previo a los días de reporte trimestral. Así que vamos a analizar Google. Google dio su reporte trimestral del justamente el primer trimestre del año 2025, que lo hizo el día abril 24. Bueno, esta no es una imagen que está actualizada, pero lo que sí quería dar a conocer es justamente las formas en que Google está haciendo dinero. Entonces, la primera fuente de ingresos como tal de Google sigue siendo, en este caso, su buscador, seguido de YouTube. De ahí le sigue Google AdMode, que en este caso es una publicidad de AdSense, y Google Ad Manager, que específicamente está orientada hacia las aplicaciones móviles. Obviamente, de ahí le sigue Google Play y también Google Cloud. Pero una gran noticia, justamente que la pudimos ver ahora en los reportes, es que Google de alguna forma había invertido en SpaceX, justamente la empresa que se está encargando, en este caso Elon Musk, y ha tenido un beneficio como tal. Así que a continuación veremos algunos datos financieros importantes que reportó la empresa. Los ingresos han aumentado a 90.230 millones. En este caso se esperaba, las estimaciones como tal eran de 89.220 millones. En este caso han aumentado un 12% interanualmente. En cuanto a su beneficio neto, se esperaba de que sean de 24.710 millones y superaron, batiendo esas expectativas, a 34.540 millones, con un crecimiento interanual del 46%. Esto es excelente para la empresa. Con respecto a sus beneficios por acción, se esperaba de que sean $2.01 y superaron también esta expectativa, donde el resultado fue de $2.89. Por eso es que el precio de la acción como tal de Google ha venido subiendo. Asimismo, quiero mostrarles los ingresos por cada uno de los servicios que brinda. En este caso, la publicidad, en este caso el buscador más YouTube, miren lo que ha generado. Justamente un 8.5% de ingresos, 66.685 millones. En el caso de Google Cloud, ¿verdad? Que se sigue creciendo cada vez más, un 28%, buenísimo, ¿verdad? Que se facturó 12.260 millones, con beneficios operativos de 2.177 millones. Los beneficios operativos, recuerden de que es prácticamente ya quitando, en este caso, la amortización y también el tema de los impuestos. En el caso de la IA, bueno, se impulsó gracias a Gemini 2.5 y a los AI Overviews en la búsqueda. ¿A qué? Justamente a que los usuarios se incrementen a 1.500 millones. En el caso de SpaceX, también hubo una ganancia inesperada de 8.000 millones por inversión en valores, obviamente en una empresa que no cotiza en bolsa. En el caso de SpaceX, la empresa que está a cargo en este caso de Elon Musk.
Una excelente noticia que nos dio Google es que va a hacer recompra de acciones de 70.000 millones. Nada más ni nada menos, 70.000 millones, una locura en realidad lo que quiere recomprar, en este caso Google. Y en el caso del dividendo, ha aumentado un dividendo un 5% a $0,21 por acción. Obviamente que no es mucho, ¿verdad? Si uno tiene una acción de 160, $170 y que reciba $21, uno va a decir, bueno, no es mucho, pero es parte de la asignación del capital que hace la empresa. En cuanto a la recompra de acciones, miren, para que tengan una idea, el market cap actualmente de Google es de 1.953 millones. Ya, si estamos hablando de que quieren hacer una recompra de acciones por 70.000 millones, miren, para que tengan una idea, en este caso, obviamente, en el caso de Google, ¿verdad? Cotiza casi 2 billions, ¿ya? Prácticamente que hagan una recompra de 70.000 millones de dólares, prácticamente viene a ser cerca de un 3,5% de todo el market cap. Que uno puede decir, bueno, 3,5 no es mucho, pero créanme que es un montón de dinero, ¿verdad? Un montón de acciones que prácticamente van a salir de circulación y como tal, obviamente, a quienes son accionistas de Google, obviamente eso le va a beneficiar, ya que se reduce la cantidad significativamente de acciones. Más que todo, yo iría aprovechando la volatilidad que en estas últimas semanas y días se ha venido dando con Google, a pesar, obviamente, del resultado. Miren, esta es una imagen como tal, miren cómo ha venido desde el 2016 haciendo una recompra continua, bueno, se lo conoce como buyback stock, ¿verdad? O repurchase of common stock, en este caso, ¿verdad? Miren cómo ha venido incrementando cada vez, continuamente, todos los años, la cantidad de dinero, en este caso destinándola para las acciones. Asimismo, quería mostrarles este dato. Miren, de que comparándola entre el primer trimestre del año pasado versus este, obviamente se ha crecido en cuanto a ventas un 12%. En cuanto a ingresos netos, asimismo en el 2024, en el primer trimestre, se facturó 23.662 millones y en este trimestre 34.540, creciendo un 46%. Y en cuanto a sus beneficios por acción, en el primer trimestre del 2024 fue 1,89 y este trimestre $2,81, creciendo una barbaridad, un 49% sus beneficios por acción. Vemos aquí de que en cuanto a trimestralmente hablando, es verdad que el año pasado se creció un poco más, pero crecer a ritmos de ventas, en este caso un 12%, yo creo que para nada despreciable. En esta gráfica podemos visualizar, en este caso, ¿verdad? ¿Dónde es que se concentra o se genera más ingresos? En este caso, estamos hablando de Google Search y otros, es donde más se gesta o se hace dinero. Seguido por YouTube, luego Google Network y seguido por suscripciones o plataformas o aplicaciones móviles también. Los ingresos operativos, miren que se sigue creciendo a márgenes de 42%, que es una locura. En el caso de Google Cloud, que es un tema de que había mucha expectativa por lo que podía seguir creciendo Google, y miren de que prácticamente año tras año lo ha venido haciendo, en este caso más un 28%. Y en el caso de ingresos operativos, asimismo un 17,8%. Y algo obviamente no menos importante es el flujo de caja libre. Miren, estos últimos 12 meses, ¿verdad? Se ha tenido o se ha crecido un 13%. Una locura en realidad lo que genera esta empresa en flujo de caja libre. En el grupo justamente que tenemos en WhatsApp, yo les decía a los integrantes de que mínimo en el caso de Google, obviamente debería llegar, al menos técnicamente hablando,
¿verdad? A los $170. Bueno, se quedó allí casi a los 165, todavía no ha subido. Considero yo que aún le falta algo más de subida, puede ser esta misma zona o tal vez a una posible zona de acá, en los casi $180 aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí yo considero que es muy probable de que ahí sí caiga. ¿A dónde? Justamente en la zona que yo le estoy esperando, en los $120. Es verdad que quien compró en esta zona, en los 140 aproximadamente, yo considero que ya tiene una ganancia de casi $22 por acción, que no es nada despreciable. En mi caso, muy personal, abrí una naked put en el caso de Google, que ya mismo se las voy a mostrar. ¿Ya? Pero sin antes quiero seguir analizando, en este caso Google, obviamente viene de una tendencia macro alcista, pero que en estas últimas semanas, obviamente como todo el mercado americano ha venido cayendo, ¿verdad? Justamente el mercado ha venido retrocediendo. ¿Ya? Si hacemos un retroceso de Fibonacci, esta zona, miren, bueno, aquí me da prácticamente dos zonas. Aquí en los 163, ya, sí, 165, perdón, o también podría venir a buscar esta zona en los $173. Entonces, bueno, acá me quedé corto en realidad, ya. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, tampoco podríamos descartar esta zona en los 180. Pero, ¿verdad? Puede venir a subir, que yo considero que el mercado es lo que estaba esperando, de hecho, a que sí suba un poco, ¿verdad? Y ya de ahí, obviamente, tomar ganancias y salirme de algunas operaciones que tengo actualmente abiertas. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente una especie de swing trade. Sube el precio de la acción, tomo ganancias, me salgo con beneficios y simplemente vuelvo a esperar a que el precio de la acción vuelva a caer. Una vez que el precio caiga, obviamente que quisiera que caiga a esta zona aquí, en los $121 aproximadamente, allí comprar, pero allí comprar acciones, ya no hacer como lo he venido haciendo con opciones financieras, sino allí comprar acciones. ¿Por qué? Porque consideraría que acá estarían a muy buenos precios, en los $120. Si usted se pregunta, bueno, Mari, ¿por qué no compras acciones? ¿Por qué no compraste en la última caída? Miren, yo considero de que en cuanto a su flujo de caja libre todavía está, bueno, a pesar de que ahorita está justamente en 24 veces, yo considero que puede corregir un poco más el precio de la acción. Incluso, miren, prácticamente el precio sigue estando arriba por encima del flujo de caja libre y por encima de Super. A pesar de que en cuanto a Super prácticamente nunca había estado en la evaluación en la que está ahora. Miren, incluso ni en el COVID. En el COVID prácticamente llegó a 20 veces Super. Ahora está prácticamente en 17 veces. Bueno, para muchos solamente se fijan en el PER. Yo no solo me fijo en ese múltiplo, sino más bien en el flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el flujo de caja libre, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es cuánto efectivo dispone la empresa por acción, ¿verdad? Que es libre, o sea, dinero como tal. Sangre a la vena, como digo yo, cash, efectivo. Entonces, para mí es muy importante que el flujo de caja libre caiga un poco más. Y obviamente el precio de la acción. Por esa razón es que todavía no pienso comprar, excepto de que caiga a la zona que estoy esperando en los $120. Y bueno, una vez de que en el caso de Google, ¿verdad? Caiga a esta zona de aquí en los $120, ¿verdad? Aquí sí pienso comprar acciones, ¿ya? Bueno, igual tendría que revisar en este caso el flujo de caja libre, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Ya? Si yo veo de que está bajo, pues allí invertiré. O si no, simplemente me quedaré esperando a que corrija un poco más.
Si usted se pregunta, bueno, Mario, ¿qué estás esperando tú a que llegue hasta esta zona, caiga, o también suba hasta esta zona y caiga? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Y ya de ahí, obviamente, pensando un poco más mediano plazo, ¿no? 1 año, 2 años, vamos a ver cómo le va a la empresa. Obviamente, compraría en 120, miren que en su momento llegó casi a $210. Prácticamente, si sobrepasa solamente los $210, haría casi un 50%. Bueno, mucho más todavía. Miren, estamos hablando de casi un 70% haría solamente si esperase a que llegue al máximo histórico. Casi un 70%. Por supuesto que nada despreciable, ¿verdad? Es lo que se podría ganar en esta empresa que personalmente siempre le he esperado a que corrija. Bueno, en algún momento lo he dicho en videos anteriores, una vez de que cayó en el 2023 a la zona de los $85, lo que hice fue comprar. Subió, vendí y a lo que cayó esperaba que llegue nuevamente a la zona de los 85 y miren, no llegó. Llegó a los $88 y de ahí se fue al alza. Una gran lección es que no esperes a que llegue a tu zona, ¿verdad? Sino por último anda promediando el precio de tu compra, ¿no? Y bueno, con estos resultados, Google está demostrando en realidad de que la amenaza que se veía de parte de OpenAI o de ChatGPT en realidad no le está haciendo mucho daño como se esperaba, sino más bien de que el liderazgo, el monopolio que todavía posee Google en cuanto a su buscador, pues tiene mucha fuerza. Y yo considero que esa estrategia de colocar Gemini justamente en el buscador, yo diría que fue ideal. Ya, una buena estrategia que allí utilizó Google justamente para utilizar o aprovechar la inteligencia artificial en el buscador. Quisiera saber si tú tienes Google en tu portafolio de inversiones, cómo te ha ido, pues quisiera que me dejes en los comentarios. Y bueno, lo que quería mostrarles justamente es la operación que abrí aquí con Google, ¿verdad? O también conocida como Alphabet. Miren, en este caso lo que hice fue abrir una naked put, ¿verdad? O una venta de put también conocida. Este tipo de estrategia obviamente tiende a ser alcista, ¿verdad? Pero si baja, obviamente uno se verá obligado de comprar las 100 acciones, obviamente si es un contrato que uno haya escogido. En mi caso, ¿verdad? Yo escogí una venta de put, ¿verdad? Con un solo contrato, ¿verdad? El precio, ¿verdad? Que me fue asignado o el strike que yo escogí fue el strike 100, $125, si mal no me equivoco. Ya, déjame ver, sí, strike $125 para el 19 de diciembre. O sea, alejándome un poco en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo en este caso? ¿Qué es lo que hice? Como es un contrato posee 100 acciones. Multiplica 100 acciones por 4,48 y lo que recibí es un crédito. O sea, directamente recibí a mi cuenta $448. ¿Ya? Como estoy esperando, obviamente, que el precio de la acción suba, ¿verdad? Miren que aquí yo puedo hoy en día cerrar la posición si yo quisiera, ¿verdad? Teniendo una ganancia de un 23%. O sea, el 23% de los $448, o bueno, aquí sale 447 por el tema de $1 de la comisión. Ya, pero entonces, justamente lo que estoy esperando es que el precio suba un poco más, ¿verdad? Y prácticamente salirme con un 30-35% de este valor, que aproximadamente sería como $150. Esta operación la abrí horas antes de que Google diera su reporte trimestral. Obviamente allí podía salir mal y que el precio de la acción comience a caer en vez de subir. Podía pasar, todo es posible. Pero mi convicción era de que iba a mostrar buenos resultados como así lo hemos visto.
Y bueno, este tipo de operativa, ¿verdad? Obviamente sí se deben de tener un monto de capital importante. ¿Por qué? Porque si me asignan las acciones, si caía el precio hasta los 120, yo tenía que obviamente comprar las 100 acciones multiplicado por 120, que serían $12.000. Obviamente $12.000 menos los 448, que sería $12.000, menos 448, que fue el crédito que recibí. En este caso, mi precio promedio por acción sería prácticamente de 11.100, perdón, de $115 con 52 centavos. El precio promedio por acción. Entonces, obviamente que sería una buena compra. ¿Ya? Pero justamente me interesa quedarme con una porción, con una parte de la prima, de los $447. Así que todavía no la he cerrado, justamente quería mostrarles. Voy a esperar a que el precio de la acción suba un poco más y como les digo, llega el 30-35%, allí la voy a cerrar. Obviamente, si sigue subiendo mucho más, en buena hora y tomaré algo más de beneficio. Si este video te ha aportado valor, la mejor manera de retribuirnos es regalándonos un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Semanalmente subimos nuevos videos. También quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @Global Inversores. Sin más, siempre les dejo dos consejos. Comienza a invertir en pequeños, con pequeños montos, pero siempre pensando en grande. Y el segundo es que Dios nos ha dado el poder, la capacidad de hacer las riquezas. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. De igual manera te dejo estos dos videos que seguro te serán de bendición. Soy Mario Mora de Global Inversores. Dios te bendiga abundantemente.